GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre en compañía de GAFA TV Online, por supuesto por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestro canal www.gafatv.com. Por las redes sociales por donde nos pueden seguir. Esta tarde me acompaña el señor Camilo Restrepo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a dialogar con él y para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo, gracias amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de la plataforma digital GAFA TV Ecuador. Queremos este fin de semana, el último día del séptimo mes del 2020, saludar cordialmente a Camilo Restrepo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con sede en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Le hemos invitado a Camilo para hablar un poco cómo ha sido el impacto del COVID-19, de la pandemia del coronavirus en la cultura, en el quehacer cultural del Ecuador. ¿Cuáles serán, pues, las tareas para reactivar y para salir luego de este problema que está sufriendo el Ecuador y el mundo entero? Camilo, buenas tardes, gracias por tu tiempo y gracias por la deferencia de aceptar este diálogo con GAFA TV Ecuador. Para comenzar, Camilo, ¿cuál ha sido, así brevemente, si tienes una síntesis, el impacto del COVID-19 en el Ecuador, en el campo de la cultura, toda vez que estamos llegando ya a los 5 meses de marzo, ahora ya fines de julio? Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Fernando, a Galo, a tu audiencia, y mis felicitaciones porque en tan corto tiempo de la plataforma ya están posicionándose como un espacio fundamental para la información cultural. Efectivamente, vivimos momentos duros, momentos realmente que nos colocan en una situación que se hace muy difícil para el pueblo ecuatoriano, especialmente para los sectores más desposeídos y entre ellos a los hombres y mujeres que se dedican al arte y la cultura. Pero nosotros creemos que es precisamente esa manifestación del arte y la cultura lo que les ha permitido resistir y nos permitirá resistir como pueblo, como especie, para poder encontrar una luz que logre iluminar a la ciudad de Quito, al país y al mundo. Entonces, si bien es cierto que es un momento de dolor, también es un momento donde podemos darnos cuenta del valor que tiene la cultura para que el hombre, la humanidad, pueda avanzar, pueda crecer. El golpe que nos ha dado a quienes nos dedicamos al arte y a la cultura ha sido bastante fuerte. Sí, tú desde la Casa de la Cultura como su principal autoridad puedes tener una percepción muy clara, un conocimiento muy claro de cómo ha impactado en los hombres y mujeres que hacen arte y cultura en nuestro país. Justamente, ¿cómo está la situación socioeconómica de los hombres y las mujeres que en gran número realizan cultura en el Ecuador? Cultura formal en los teatros, cultura popular, cultura en las plazas, cultura en la calle. ¿Cómo está la situación socioeconómica de esos compañeros y compañeras, Camilo? Bueno, yo creo que es sumamente crítica porque lamentablemente no hay una política desde el Estado que permita llegar hacia esos sectores tan importantes para la vida de los pueblos. Los artistas viven de su actividad, sea en su representación en los teatros, sea en representación en las calles, sea en la representación en los clubes, sea pintando sus cuadros para la venta en exposiciones. Todo eso ha sido limitado y son los ingresos que ellos tienen. No pertenecen, no son funcionarios públicos, no pertenecen a la empresa privada, son personas que por sí se defienden frente a la vida
con la maestría de su arte en cada una de sus manifestaciones y de sus especialidades. En ese sentido, la Casa de la Cultura, sí, sensible frente a la problemática y conocedora de la situación de quienes se dedican a la cultura, quienes se dedican al arte, implementó un proyecto de apoyo a los artistas a través de los núcleos provinciales. Esto es, que ellos puedan expresarse a través de las plataformas digitales y de esa manera tener una recompensa, no una dádiva, sino una recompensa por el trabajo que lo hacen a través de las redes, a través de lo virtual. Sí, Camilo, nosotros sabemos y tú sabes perfectamente como hombre vinculado a la Casa de la Cultura por varios años, por varias épocas, que la cultura, la educación y otras actividades son las cenicientas de los presupuestos de los gobiernos nacionales. ¿Cómo ha impactado en el presupuesto de la Casa de la Cultura la situación de la pandemia? Y antes de aquello, el gobierno ya mostraba ciertas situaciones para ir recortando los presupuestos, los recursos a la Casa de la Cultura y a la cultura en general. ¿Cómo está esa situación? Exactamente, no solamente se trata de la pandemia, es decir, es una política de Estado que lamentablemente no fue acertada en el campo económico, en el campo político, en el campo de la cultura, etcétera, lo que estaba ya viviéndose. Y a esto se suma la desgracia de lo que es la pandemia, lo que es ya en el campo de la salud. Pues los presupuestos ya estaban siendo recortados antes de la pandemia y ahora con más razón durante la pandemia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tenía como uno de sus mecanismos de supervivencia el ejercicio de lo que llamamos las acciones propias, de la autogestión, que es lo que nos permite tener también recursos generados por nosotros mismos a través de lo que es el gerenciar, de lo que es activar los espacios que nosotros tenemos, como el Teatro Nacional, como el Ágora, etcétera. Pero lamentablemente con la pandemia eso se ha visto reducido y con las reducciones del Estado nos han llevado a una situación crítica. Pero es allí que la cultura no se detiene, la cultura crece, la cultura nos forma a los hombres y nos ha permitido ver nuevas alternativas, como es incorporarnos a la tecnología y que es lo que estamos utilizando, por ejemplo, en este momento. Eso hemos hecho nosotros a nivel de todo el Ecuador, particularmente en Quito. Hemos hecho, por ejemplo, desde los museos, muchísimas manifestaciones que han sido recibidas por la ciudadanía en varios campos, desde el punto de vista, uno, que es llevar a que se conozcan a los pintores de cada una de las provincias del país. Segundo, de que sea valorada su obra. Tercero, de que entre ellos puedan tener un acercamiento, puedan entre ellos conocerse, que puedan cambiar experiencias y así generar posiblemente después políticas culturales en el campo, por ejemplo, de la plástica, del que estoy hablando en concreto, y así caminar por derroteros que les permitan a ellos tener un horizonte generado y construido por ellos mismos. En el campo del cine hemos hecho exactamente lo mismo. Somos custodios del patrimonio nacional más importante. Allí están en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana las películas más importantes del país que están a disposición de todos los ciudadanos, y de esta manera hemos llevado un aliciente, hemos llevado algo como nosotros le denominamos un pan espiritual a la familia, para que juntos puedan apreciar esa película, para que juntos puedan apreciar esa obra de arte y así un poco acercarse al arte, y a través de ese acercamiento ir consolidando los lazos familiares y superando la angustia, la desesperación a la que nos lleva el encierro, y obviamente allí un poco podemos constatar el valor esencial de la cultura en la formación de los hombres y de los pueblos. Sí, Camilo, podríamos decir, no de manera trillada, que las crisis también son oportunidades para crecer, para crear, para recrear. Y la cultura en nuestro país y en el mundo no ha estado en cuarentena.
mejor se ha acercado al público, ¿verdad? Se ha acercado a los hogares, en este caso de los ecuatorianos, a través de la tecnología. Pero han habido nuevas creaciones, Camilo, han habido nuevas propuestas, nuevas manifestaciones que se han dado lugar en estos 4 o 5 meses de encerramiento. Yo creo que sí, lo que señalaba. Nosotros tenemos la convocatoria que hicimos, que cada día miércoles se llama la exposición virtual que realizamos con los artistas plásticos. Cada día miércoles se presenta un representante de la provincia y ellos con sus sensibilidades, con su problemática, con su visión, con su creación, son los que nos enriquecen cada semana. Entonces vamos configurando la geografía de la patria con la presentación. Ya son 7 provincias las que han participado. La próxima es la primera de la región amazónica, le corresponde a Zamora. Es decir, vamos nosotros generando nuevas conductas y también a esto queremos incorporarle. Estamos trabajando, yo creo que dentro de poquísimo, para ver la posibilidad de tener una tienda virtual para que esas obras de los maestros, de los pintores, de la música, que nosotros la podemos amplificar a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se puedan vender en favor de los artistas que se dedican a cada una de las manifestaciones. Entonces creo que el acercamiento a los medios de comunicación, a los medios actuales que son las redes sociales, ha sido una necesidad, pero una necesidad que nos ha hecho crecer a nosotros y nos ha acercado a la ciudadanía y ha permitido que la ciudadanía también se acerque al arte. Por ejemplo, vale la pena señalar que nosotros tenemos lo que decimos, replícalo en casa. Tenemos un cuadro, por ejemplo, de Kigman, La Visita, que son 2 señoras que están en un sillón. Eso ven las familias y lo replican y nos remiten a nosotros, y hay unos premios en libros muy interesantes y hemos recibido cosas maravillosas. De esa manera, nosotros hemos hecho conocer al pintor, hemos hecho conocer la obra y hemos dado también a conocer la técnica que se utiliza en cada uno de esos cuadros, pero la familia llega al conocimiento de lo que es una obra de arte, de quién es el artista, etcétera, y en eso se ha multiplicado. Son 500.000 de gentes que tenemos en ese sentido, que ya han participado en los varios proyectos de esta naturaleza que tenemos desde el museo. Igual acontece, como se decía, con el cine, que estamos llegando a la Casa de los Ecuatorianos, por ejemplo, con una de las grandes películas que no se pasa en los cines comerciales, como es la película del padre Crespi, que son los Shuar del Alto Amazonas, la hizo junto con Ulises Estrella, que es una de las películas más importantes que tiene el país en términos de una realidad de un grupo humano importantísimo, como es el grupo Shuar del Alto Amazonas, que en este caso quiere decir de la provincia de Morona, Santiago. Gracias, Camilo. Estamos conversando con Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de GAFA TV Ecuador. Es decir, Camilo, diríamos que existe una interactividad, ¿verdad?, entre la propuesta de la Casa de la Cultura y el público que está expectando desde sus casas. Y es más, como tú explicas, habrá gente que nunca tuvo la oportunidad de ver esas películas, nunca tuvo la oportunidad de acercarse y conocer un poco a los artistas plásticos o de conocer obras literarias. Entonces, es una gran oportunidad, Camilo, para trabajar. Tú me estás hablando de ese trabajo desde la matriz de la Casa de la Cultura. ¿Cómo están los núcleos provinciales, Camilo? Sí, efectivamente, me he referido a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero esto se replica en cada una de las provincias. Cada uno de ellos tienen su potencial y tienen también su patrimonio para poder ponerlo en valor al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo ecuatoriano. Pero también hay el apoyo de parte de la sede nacional, ya que nosotros tenemos 4 museos de los más importantes del país, de instrumentos musicales, de arte colonial, de un museo de arte moderno, de antropológico.
Es decir, desde ese punto de vista aportamos con lo que sea necesario, igual que con la Cinemateca Nacional, que es el repositorio más importante del Ecuador. Tenemos una cantidad de películas de alrededor de 5.000 obras del Ecuador, desde las primeras iniciativas que se dieron en el país hasta las películas más importantes hechas por los realizadores ecuatorianos. Entonces hay un aporte y esto es enriquecido por cada uno de los núcleos provinciales de acuerdo a sus realidades. Ellos también tienen un tema bastante importante que van hacia el conocimiento y los saberes ancestrales, porque están mucho más cerca de la población en las provincias y por lo tanto tienen los sectores ya determinados y trabajan con las comunidades para que no se pierdan sus conocimientos ni sus valores ancestrales que han sido transmitidos oralmente. Desde ahí también vemos y valoramos lo que es la fiesta, desde ahí vemos lo que es la danza, la música en cada una de las comunidades. Por eso nosotros decimos que las comunidades son los laboratorios naturales donde germina y nace la cultura y obviamente los núcleos provinciales se nutren de ello, trabajan en conjunto y esa es la ventaja de que estamos cerca con el artista, cerca con los actores, cerca con el pueblo, con la ciudadanía, porque para ellos trabajamos y con ellos trabajamos y a ellos nos debemos y juntos construimos lo que es el quehacer cultural. El quehacer cultural que resumiendo es la identidad de los pueblos de Camilo. En todo caso, tú dirías que haciendo una evaluación ahora mismo, se han cumplido las expectativas que tuvo la Casa de la Cultura al incorporar las nuevas tecnologías para llegar con las manifestaciones, con las propuestas, con los museos, con el cine, a las casas de los ecuatorianos, o todavía falta algo más para cumplir toda esa expectativa y todo ese objetivo, Camilo? Yo creo que una parte sí, porque nosotros estuvimos un poco alejados de esa realidad y ahora estamos plenamente incorporados a ellas. En el campo de la literatura, cuando tú decías de la novela, de la poesía, nosotros tenemos el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es el sello más importante en el país y tenemos en línea las revistas que publicamos de Casa Palabras, tenemos Letras del Ecuador, tenemos los libros que nosotros publicamos, también están en línea. Entonces, por un lado nos hemos acercado, pero es obvio que todavía nos falta un mayor conocimiento, una mayor integración a todo lo que son las redes sociales para poder trabajar en la amplitud y la grandeza que esto conlleva. Es decir, las redes sociales tienen una fuerza inusitada, ilimitada, que todavía nosotros no podemos obviamente decir que hemos cumplido conociendo todo lo que significan las redes sociales, pero sí estamos ya en un muy buen camino, nos hemos acercado y lo importante que la ciudadanía se ha acercado a las redes sociales a través nuestro, se ha acercado a la Casa de la Cultura a través de las redes sociales, es decir, que es un conjunto y es un ir y venir de expresiones, de manifestaciones que nos permiten decir vamos construyendo, pero sí nos falta todavía la utilización debida de lo que son las redes sociales. Camilo, es un caminar de ida y vuelta, ¿verdad? De ida y vuelta. ¿Y cómo está esa ida y vuelta con los migrantes ecuatorianos, con los ecuatorianos que están fuera del país? Ellos, tú sabes de pronto si ellos también son parte de este proyecto de ustedes, de esta ida y vuelta de la cultura nacional para estar un poco conectados en este momento que están encerrados en todo el mundo. Sí, efectivamente es uno de los temas en que todavía allí pensando en ellos es cuando señalé que todavía tenemos limitaciones, porque ya debemos lanzarnos directamente hacia ellos. Claro que las redes sociales no tienen fronteras por sí solas, traspasan y llegan, pero no hay todavía un proyecto definido por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que vaya destinado hacia los migrantes y esa es una debilidad que hay que reconocerla. Por eso yo señalaba que no ha sido todavía debidamente explotado la utilización de las redes sociales. Tenemos la obligación de hacerlo y esa es una deuda con quienes han tenido que abandonar sus quereres, han tenido que abandonar sus creencias, pero que desde la lejanía
ellos se sienten ecuatorianos, viven a su pueblo, viven a su país y siempre están añorándolo. Sí, Y acá, claro, porque la idea es que desde lejos se sienta al país y se esté conectado para no perder las raíces, para no perder la esperanza. Mi compañero Galo tiene alguna inquietud para Camilo. Galo. Así es, buenas tardes. Aquí hay una pregunta de un seguidor que yo creo que hay que destacar. Le dice, ¿se ha pensado en los escritores nuevos para poder editar libros por falta de dinero? ¿Se ha pensado en un apoyo bueno, para eso? nosotros tenemos varias líneas editoriales y entre uno de esos está dedicado a los escritores jóvenes. Hay varias líneas, la una es para los escritores ya un poco reconocidos, hay la otra que es para los escritores que ya no están con nosotros, hay la otra que se llama cosecha tardía, por ejemplo, para la gente que empiezan a escribir los 60, 70 años, y hay también una, obviamente, para los jóvenes. Así que eso está abierto, la editorial, para todos los sectores de la sociedad, para todos quienes sepan y quieran escribir en cualquiera de las manifestaciones, sea poesía, cuento, novela, etcétera. Muy bien, entonces he invitado a los escritores jóvenes, y no solo los escritores, los hacedores de la cultura y del arte, ¿verdad? De todas las edades, de todas las provincias y de todas las tendencias. Mi querido Camilo, para terminar este asunto de la pandemia, ¿cómo le ves tú a la cultura, a la quehacer cultural, a la Casa de la Cultura después de la pandemia? Porque esto algún rato terminará, ¿verdad? Algún rato terminará, porque no puede ser eterno. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la tarea para el futuro, Camilo? Yo creo que tenemos que ponernos seriamente a pensar en el futuro después de la pandemia, porque creo que es una realidad completamente distinta. Es necesario primero el tener que volver a encontrarnos como personas, a tratar de romper ese aislamiento que tocó obligatoriamente de hacerlo frente a la sociedad, que es quedándose en la casa. La otra, romper ese distanciamiento de los 2 metros que nos corresponde. Entonces yo creo que desde esos momentos ya hay que empezar a ir superando esa situación y también apoyar a que se vaya dejando de lado el miedo y que caminemos con un objetivo común, y en eso la cultura puede ayudar muchísimo para que veamos y encontremos los caminos que nos permitan una vez más convertirnos como ciudadanos de nuestro país, como hermanos, como compañeros. Ese es el primer camino, creo que debemos realizarlo. El segundo ya es ver cómo vamos implementando las actividades para los sectores, los diferentes sectores que integran la cultura. Por ejemplo, ahora mismo estamos nosotros prestando las instalaciones que tenemos dentro de las limitaciones que se imponen por las condiciones que impone el COE, etcétera, para que puedan realizar sus presentaciones. Por ejemplo, si una de las artistas quiere, una cantante o un cantante quiere hacerlo en el Teatro Prometeo, por ejemplo, le prestamos las facilidades para que lo haga, dentro del límite que no pueden pasar de 10 personas que estén, pues sino el cantante con su apoyo técnico, y de esta manera continuaremos ya robusteciendo esas posibilidades. Tenemos a nivel de fomento artístico también lo que, hablando del Teatro Prometeo, lo que es el Telón 2020, donde se están presentando actrices, artistas de teatro, que con muy buena factura, porque fueron convocados en un concurso y los ganadores son los que pueden utilizar el teatro. Entonces yo creo que sí, va a costar el inicio, primero acercarnos, segundo ir definiendo ya prioridades acorde a la realidad económica, a la realidad social y principalmente en las condiciones en que los artistas, ellos nos digan y cómo se encuentran y qué creen que juntos podemos hacer para bien de la cultura del país y de cada uno de esos sectores a los que nos debemos. Sí, Camilo, porque creo que hay que hacer después una minga, ¿verdad?
para reinventar muchas cosas, para reinventarnos a partir de nosotros mismos y volver la mirada a lo humano y a la naturaleza, porque si no, nosotros seremos los culpables de una próxima pandemia que podría ser el fin, ¿verdad?, de la propia especie humana. Camilo, yendo un poco más allá y saliéndonos de la pandemia, hubo problemas, forcejeos, situaciones por la ley de cultura, ¿verdad?, entre el Ministerio de Cultura, entre la Casa de la Cultura, la ley. ¿Está subsanado aquello? ¿Cómo está funcionando o cómo estaba funcionando hasta antes de la pandemia? Bueno, con la pandemia no ha cambiado el asunto fundamental de lo que es la ley de cultura, pero obviamente que sí hay dos visiones distintas, una desde el poder y otra desde la sociedad. Nosotros creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana nació autónoma y tiene que seguir siendo autónoma, porque los intelectuales, los trabajadores de la cultura, los artistas, ellos crean en libertad y la institución tiene la facultad y la capacidad para poder autogobernarse y no depender de políticas oficiales, porque el arte, la cultura no puede ser una determinación oficial de ninguna clase, de ningún gobierno, etcétera. Entonces, en la ley sí se establecen ciertos mecanismos que quieren darle ese carácter de que desde el Estado se pueda dirigir a la cultura y a la institución en particular. Por eso ha habido el conflicto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la ley, no con el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura en gran medida ha sabido respetar la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los dos ministros que ha tenido, con el anterior, Raúl Pérez Torres, y con el actual ministro, Juan Fernando Velasco. Pero obviamente que sí hay un conflicto con la ley porque de una u otra manera intervienen en algún acto o por lo menos están presentes, por ejemplo, en la Junta Plenaria donde no deberían estar porque no corresponde. Pero creo que ese es un conflicto que lo vamos y lo tenemos que superar con una reforma a la ley de cultura y que se entienda definitivamente por parte del Estado que la institución no puede depender jamás de un organismo del Estado, sea Ministerio de Cultura o sea otro ministerio o de la Presidencia de la República, peor. Entonces hemos nosotros sabido defender con decisión la autonomía de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se puede admitir que el poder o el Estado le ponga mascarilla a la cultura, ¿verdad? Porque la cultura debe fluir libremente. Te hago esa analogía por la hora de la mascarilla de la pandemia, ¿verdad? Entonces, debe fluir libremente. Camilo, estamos hablando con Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo. Estamos próximos a elecciones, Camilo. Habrá que ver qué proponen los candidatos para el asunto de una política cultural, para el asunto de presupuesto. ¿Qué piensas tú y qué pedirías tú, qué exigirías tú como representante de la Casa de la Cultura a los futuros candidatos, aquellos que quieren gobernar este país, que a lo mejor muchos no conocen ni la Casa de la Cultura, mi querido Camilo? Así es, hacer un llamamiento a cada uno de quienes pretendan ser presidentes de la República del Ecuador, es decir, a todos quienes van a ser candidatos, para que desde ahora ya empiecen a ver cuál es el proyecto que ellos tienen sobre la cultura, que no puede ser otro que comprender el papel fundamental que ésta juega en el desarrollo del país. No puede haber cultura, no puede haber desarrollo de un país si no hay cultura. El hombre más importante para la unidad de los estados de Europa, para la Comunidad Económica Europea, para la Unión Europea ahora, señaló que si ellos hubieran entendido que el papel que cumple la cultura en la formación y en la unidad de los pueblos, la Unión Europea se hubiera constituido 20 años atrás y en mejores condiciones. Entonces yo creo que nosotros, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, haremos un planteamiento formal a cada uno de los candidatos sin, obviamente, tomar partido por ninguno de ellos, porque como institución no es nuestro deber, no podemos ni debemos
como institución apoyar a uno u otro candidato. No, a todos les presentaremos un proyecto donde se reforme la ley de cultura, donde se entreguen recursos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que se entreguen recursos a todas las instituciones que hacen cultura, porque si no trabajamos en ese sentido, otra vez estaremos en condiciones de crisis económica que limita muchísimo el quehacer de las instituciones y de quienes trabajamos en la cultura. Camilo, vamos terminando y ya le voy a dar paso a mi compañero Galo, tiene otra inquietud, solamente para terminar este tema. Aquí hay que hacer igual una minga de todos los sectores para exigir a los futuros candidatos y al futuro gobierno los presupuestos y el respeto a la cultura. Y exigirle, en muchas instancias, exigirle. Un derecho se lo exige y si no se lo cumple, se lo presiona hasta que se lo haga. Galo, ¿tienes otra inquietud para el presidente de la Casa de la Cultura? Así es. Tenemos muchísimos mensajes de apoyo a la gestión del presidente. Pero aquí hay una inquietud, dice que ¿cómo puede hacer o cómo está el estado de la radio de la Casa de la Cultura? Porque hay una seguidora que tiene una propuesta musical y como no encuentra el apoyo en los medios tradicionales, quiere verle como una alternativa a la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está el estado de la radio? Bien, yo quiero señalarles que existen dos radios, la radio frecuencia modulada y la AM. En la radio AM tenemos cerca de 200 productores independientes que tienen sus programas, es decir, que es una radio sumamente potente para la comunidad, ya que un solo programa, en este momento no voy a decir el nombre del programa ni del quien lo conduce, tiene en su momento de presentación, tiene alrededor de 500,000 radioescuchas. Entonces es una radio que está en manos de los gestores y actores culturales. La otra es la radio FM, que también ya tiene una posición muy buena, la 100.9, en términos de lo que es la música fundamentalmente. Nosotros carecemos de un noticiero propio, nos unimos con Corape, pero en la radio FM, que es una radio, como señalo, de altísima calidad, ahora están en oficinas nuevas, con equipos nuevos, falta todavía algunas cosas, pero es una radio que está en primer lugar dentro de lo que es la sintonía a nivel por lo menos de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito. Entonces, la compañera que quiere participar con su programa, con todo gusto es bienvenida, que con la directora de comunicación social, Valeria, conversen y poder, ojalá, ayudarle. Señalo que solamente programas tenemos alrededor de 200 en la AM, que es la radio que más es solicitada por los grupos y hombres y mujeres que hacen cultura. Camilo, tenemos otra inquietud. Quieren saber cómo anda el asunto económico de la Casa de la Cultura. ¿Qué pasó? ¿Ha habido de pronto despidos? ¿Cómo está el asunto laboral y cómo está la situación económica ahora mismo de la Casa de la Cultura, Camilo? Bueno, estamos simplemente con el presupuesto para pagar los sueldos de los funcionarios, pero ve allí una de las cosas que decía de la importancia de las redes sociales. Todos estamos volcados hacia las redes sociales, que para nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los museos. Estamos ejerciendo una actividad cultural importantísima a través de lo que es la Cinemateca, a través de lo que es el fomento cultural, con el teatro, con la danza, con los artistas plásticos, etcétera. Estamos trabajando con ellos a través de las redes sociales, que no implica mayores recursos. Efectivamente que nos han limitado y no tenemos para otras necesidades que son sumamente necesarias, que es renovación de equipos, para la publicación más amplia, de poder tener una nueva impresora, pero seguimos trabajando. En este rato estamos, por ejemplo, con una enciclopedia sobre la literatura
hecha con la Academia Nacional de Historia, son 15 tomos, y estamos trabajando también, por ejemplo, en lo que son los libros del bicentenario de la independencia de la mayoría de provincias. Ustedes conocen que se celebra el 9 de octubre de 1820, en Riobamba, Ambato, el 11 de noviembre, 12 de noviembre, etcétera. Entonces tenemos varios trabajos en ese sentido que en alguna medida se ven limitados porque no tenemos los materiales necesarios para ello. Igual, por ejemplo, no pudimos hacer el festival que ya lo hemos hecho por varios años, el Festival de Cine, donde se conocen las películas de los creadores de Latinoamérica que se hacía aquí en la ciudad de Quito. Queríamos hacerlo online, pero tampoco podemos hacerlo porque no tenemos los recursos. Entonces, estos son limitantes que inciden en el desarrollo cultural porque no podemos conocer directamente qué pasó en Argentina, qué pasó en Colombia, qué es lo que se está haciendo en Chile, en Bolivia. Es decir, porque antes teníamos esa posibilidad de que estaban no solamente la obra, sino que también en su mayoría estaban presentes los directores y varios de los actores de las películas, porque esto lo hacemos también en conjunto con las embajadas de los países latinoamericanos. Entonces hay ese tipo de limitaciones en términos de materiales para el editorial, de máquinas para el editorial, para el cine, por ejemplo, en el festival, etcétera. Entonces hay ese tipo de limitaciones. Pero en términos de los compañeros y compañeras que trabajamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el día de hoy siento el honor y el orgullo de que he podido defender y no ha salido absolutamente un solo compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando vemos que una política de Estado es precisamente atentar contra la estabilidad de los trabajadores y de los empleados de todas las instituciones del Estado, porque la Casa de la Cultura no es del gobierno, pero sí pertenece obviamente al Estado ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano, ¿verdad? En todo caso, Camilo, mientras la cultura, la educación, la salud está abogando por recursos, la corrupción está boyante en el Ecuador, lamentablemente, y llevándose los recursos que se necesita para la creación, para la formación, para la educación. Vamos terminando y no quería dejar de preguntarte tu opinión respecto a al premio Eugenio Espejo, que el próximo 9 de agosto dará a conocer el presidente de la República. ¿Cómo ha estado esa cosa? Porque tú has sido parte, ¿cómo has visto las postulaciones y ahora los finalistas? Brevemente, Camilo, por favor. Claro, yo creo que quienes han sido designados, me parece que está muy bien. Es decir, los tres merecen. Obviamente que yo tenía una candidata que no llegó, que era Susana Reyes, una gran artista, una bailarina, pero eso no quiere decir que yo desconozca que, por ejemplo, un candidato de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el candidato de la literatura, que es Juan Valdano. También Camilo Luzuriaga es candidato de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está en la terna para el premio en el campo de las artes. Y en el campo de la ciencia, ojalá también pueda, cualquiera de los tres merece, pero creo que si la señorita o señora Katia Romolerú está primera es porque tuvo la mayor aceptación en el comité. Entonces yo creo que los tres que están en cada una de las actividades por las cuales se nombran al premio Eugenio Espejo, es decir, actividades culturales o literatura, en el arte y en la ciencia, los tres de cada una de las ramas, es decir, los 9 candidatos merecen. Se han quedado algunos al margen, obviamente, pero eso no desmerece que los que estén puedan merecer y deban merecer el premio Eugenio Espejo. Lamentablemente no pueden estar todos, no pueden estar todos, y nuestro saludo a Susana Reyes, que sabíamos que estaba nominada para este premio. Será para una nueva ocasión. Para terminar, Camilo, cuéntanos así en secreto, cuando se levante la pandemia, ¿tú te quedas con ese look o con el anterior? No, ya me corto la barba y me corto el pelo también, mi querido Fernando. El problema es de que no hay la necesidad de salir a buscarle uno mismo el problema a la salud, a la vida.
yo creo que hay que respetar, y si no es sumamente necesario el salir a la calle, creo que una de las medidas que debemos hacer para tener nosotros derecho a reclamar, porque creo que la conducción por parte del Estado sobre el tratamiento de la pandemia ha sido realmente catastrófico. Pero para poder reclamar, yo creo que uno como ciudadano debe cumplir también sus obligaciones como ciudadano, y es cumplir con el triángulo de la vida, como se dice, que es lavarse las manos, quedarse en casa y el distanciamiento de los 2 metros, que yo no le llamo distanciamiento social, sino físico, de los 2 metros. Entonces creo que hay que tener la capacidad de responder como ciudadano, cumplir sus obligaciones y sus deberes para poder exigirle al gobierno de que cumpla también, como debe ser, de mejor manera el tratamiento a la pandemia, y que no continúe con esa otra pandemia tan mortal como la primera, porque la una va matando al ser humano a través del virus, y el otro, el de la corrupción, nos va matando moralmente a todo el pueblo ecuatoriano y nos lleva a una frustración, a un sentimiento de que se vuelve la frustración, tenemos que volver a la rebeldía, y después de esto salir y pelear para que la sociedad cambie y se transforme y sea de hombres dignos, de hombres honestos, o sea, una sociedad más justa y solidaria, una sociedad de hermanos y de hermanas que se haga en realidad de solidaridad. Ojalá ese mensaje, querido Camilo, sea escuchado, y como tú decías, la mejor forma de educar es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo para cuidarnos, porque estamos un poquito desprotegidos, tú decías, de las autoridades con un sinnúmero de contradicciones. Pero yo le culpo directamente a mi compañero productor Galo, él me obligó a cortarme mi barba, que ya estaba bastante larga. Bueno, yo donde manda capitán no manda marinero, dice mi querido Camilo. Gracias por tu tiempo, Camilo, muy amable. Nos volveremos a ver en otra ocasión, y para seguir hablando de la cultura, de las nuevas creaciones, de los nuevos personajes que hacen la cultura popular, la cultura de la calle y la cultura en todos los terrenos del país. Camilo, muy amable, gracias. Gracias a ti, Fernando, y con el abrazo que te extiendo a ti por la muerte de tu hermano, le abrazo a todas las familias ecuatorianas que han sufrido la pérdida de alguno de sus miembros. Un abrazo fraterno y solidario a todos los artistas, escritores, intelectuales, hombres y mujeres de la cultura. Gracias al equipo de trabajo de la Casa de la Cultura que me acompañan, porque con ellos es lo que llevamos adelante esta labor en bien de la cultura que ennoblece y engrandece al país. Gracias al licenciado Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, por haber comparecido esta tarde para dialogar en el Ecuador y en el mundo con los seguidores de GAFA TV Ecuador. Señoras y señores, terminamos la semana, terminamos el mes, y nos volvemos a encontrar el próximo día lunes, en agosto ya, el mes número 8 del 2020. Gracias, Galo, gracias, señoras y señores, hasta la próxima. Muchas gracias. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.